Ya tenemos conectado al doctor Daniel Kipper, así que vamos a charlar con él sobre estos temas. Hola Daniel, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá estamos con Carlos de la Fuente. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, primero a mí me llamó un poco la sorpresa de que te presentaras, porque hacía varias elecciones que no estabas ahí, digamos, como candidato a presidente. Y bueno, ¿por qué esta decisión de decir, bueno, vuelvo al ruedo y me vuelvo a presentar? Más que un anhelo personal, es la necesidad y el compromiso de defender un modelo institucional. Porque pocas veces como ahora advierto que hay claramente dos líneas en el rival. El modelo corporativo, representado por el oficialismo y las otras listas, y el modelo deportivo que expresamos nosotros, que queremos un River campeón deportivo y social. Y en Claro. defensa de este modelo institucional, entendí que era necesario que me postule. No lo hice en las dos últimas elecciones porque no quise dividir yo a la minoría. Una vez la minoría estuvo representada por la gente de Antonio Caselli, otra vez por la gente de Carlos Trillo, y en ambas ocasiones fueron levantamanos permanentes, automáticos, y no cumplieron con el rol propio de una minoría, que es preguntar, fiscalizar, llevar ideas y proyectos alternativos y ser la voz y la defensa del socio. Vos fijate un pequeño detalle en esta última gestión: el aumento automático de la cuota social sin pensar en el bolsillo de la gente fue una propuesta hecha por los vocales de la minoría de la lista de Carlos Trillo, por Barreiro y Oñate. ¿Cuál es o sea, uno te conoce a través de las charlas que hemos tenido y demás, tu posición, y todos hoy apuntan a estar empáticos con el socio, ¿no? Es como que el talón de Aquiles de esta dirigencia es dejar al socio de lado, ¿no? Vos siempre lo venís remarcando, pero ahora casi las listas, el otro día lo tuvimos a Carlos Trillo en este espacio, anteriormente lo tuvimos a Pablo Lunati, y todos se enfocan en el mismo lugar, ¿no? O sea, de empatizar con el socio y darle al socio lo que en este momento el socio no tiene, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿qué hicieron desde los lugares que ocuparon? Lo dejo de lado a Lunati porque Lunati, al igual que yo, estamos desde el llano. Pero Carlos Trillo tiene representantes en comisión directiva, en comisión fiscalizadora y en la asamblea de representantes, y no alzó la voz en defensa del socio, sino que acompañó, y esto no lo digo yo, lo dijo hace poco el presidente Jorge Brito, que él gobernó con la minoría de comisión directiva acompañándolo. Entonces no defendieron al socio ante los aumentos, ante los aranceles, ante los derechos de admisión, ante la instalación de una tecnología para vigilar y castigar, no para facilitarle la vida al socio. Porque la tecnología obviamente es un adelanto y es positiva si se la usa bien, que simplifica la vida. Pero cuando toda la tecnología está enfocada en vigilar y castigar a los socios, te sofoca. Entonces, nosotros en cambio hemos actuado en defensa del socio, levantando la voz e incluso realizando acciones judiciales en defensa de los asociados. Hace más de un año que presenté, por ejemplo, un amparo contra el gobierno de la ciudad por las injustas
y arbitrarias sanciones impuestas por derecho de admisión. Sanciones que fueron impuestas básicamente cuando se clavaba el molinete por algún motivo y el socio no podía ingresar, derecho de admisión. O el caso del que le prestó el carnet al hermano y entonces el hermano va con su carnet, derecho de admisión por 1 año. Yo no voy a decir que está bien prestar el carnet, pero la sanción es desproporcionada. Bueno, esto contó con el aval del oficialismo y con el aval incluso de la minoría. Hicimos un amparo también en defensa de los espacios verdes, porque había un proyecto original de construir un edificio desde San Valiente hasta la cancha 11 de tenis. Todo ese espacio verde iba a ser ocupado por un edificio. Merced al amparo, la actual administración reflexionó y redujo la pisada del edificio a 500 metros cuadrados. Y entonces va a un sector menor que no afecta la vida social y deportiva en similar magnitud, donde en la calle San Valiente nada más. Y los otros sectores hicieron lo opuesto. De hecho, en este amparo, Carlos Trillo firmó una nota cuestionando el planteo que hacíamos nosotros en defensa de los espacios verdes. Y otros sectores se fueron acompañando y apoyando. Nosotros venimos señalando hace tiempo que hay un exceso en los gastos y sabemos que el próximo balance, que no lo van a presentar antes de la contienda electoral, sino que lo postergaron para marzo, va a arrojar un importante déficit con una deuda en dólares, circunstancia que nosotros venimos dando hace tiempo al oficialismo, no a la deuda en dólares, porque conocemos lo que pasa en la Argentina. Y recordemos que River sacó desde fideicomisos, obligaciones negociables y otro tipo de deudas que deberemos pagar nosotros con los recursos institucionales, porque los dirigentes gastan, pero no pagan ellos de su bolsillo, pagan con tu dinero y el mío, el dinero de los socios. Daniel, buenas noches. Y ante todo me presento, soy Daniel Garazo. ¿Cómo te va? Bien, Daniel. Buenas noches, Roberto. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Perdón por esta tardanza, pero le quería preguntar a Daniel, a través de los análisis que hace, a través de las redes, quisiera saber si hay noticias de el resultado de estas operaciones financieras que contaron también tuvieron que ser aprobadas, si no me equivoco, corregime, Daniel, por la Comisión Nacional de Valores. Estoy apuntando el fideicomiso, porque todo está muy lindo, el Monumental está lindo, pero yo como socio quiero saber, porque detrás de todo esto está el dinero, la financiación, la posible deuda, posible endeudamiento. Yo quisiera saber qué resultados arrojó ese proceder financiero que se adoptó, que tuvo que tener el aval de la Comisión Nacional de Valores. No tengo información precisa, porque lamentablemente hay muchos secretos. Y permitime que te haga un comentario. Si somos socios, no puede haber secretos entre nosotros. Somos una sociedad de mucha gente, porque River tiene muchos socios, pero todos tenemos el derecho a estar informados y a saber y conocer el destino de cada centavo de la institución. En cuanto al fideicomiso, presumo, como vence durante la gestión Brito, que lo terminarán cancelando. Y espero que así lo haga, porque es el modo de recuperar los bienes que fueron transferidos por ese fideicomiso. En cuanto a las obligaciones negociables, no tengo mayor información. El banco que actuó en ese tipo de operaciones fue el banco presidido por el asesor de Jorge Brito en River. Daniel, sé que en estas últimas horas creo que vos presentás, se hizo un precedente de un chico de 16 años que había perdido su lugar en el Monumental
y que la justicia ordenó de que se le devolviera ese espacio. Ahí salió un fallo de la Cámara Civil, la Sala S, que hoy dispuso una medida cautelar para un joven de 16 años que fue a la cancha y le pasó lo mismo que le ocurrió a tantos otros socios, que el molinete no registra la presencia. Por ese motivo consideraron que no había asistido, no le permitieron renovar tu lugar en el Monumental, y el padre, con buen tino, defendió sus derechos, fue al Poder Judicial y obtuvo una medida cautelar. Obviamente no es sentencia definitiva, habrá que esperar que esta sea dictada, producir pruebas, pero muestra algo que digo siempre: los derechos que no se defienden se pierden. Entonces, esta tecnología que, como dije hace un rato, fue puesta no para solucionarle la vida a la gente, sino para vigilar al socio, ha ocasionado este tipo de trastornos. Un tema que me preocupa y que se le ha dado poca trascendencia en River es el reconocimiento facial. Con el reconocimiento facial, a lo largo del mundo se han hecho las más grandes estafas, y en River no comunicó esta circunstancia a la gente. ¿Cómo fueron las estafas que se hacen en el mundo? En definitiva, tu rostro o el mío en la computadora son unos o ceros, porque la computadora dialoga en un idioma binario. Y si algún pirata roba esos datos y sabe cómo inyectarlo, hable cuentas en los bancos, usando tu cara, tus datos personales, tus datos biométricos, y después dejan a la gente con deudas importantes. Usan tu nombre, tu cara, todos tus datos personales, abren cuentas y dejan deudas, dejan un tendal de víctimas. Esto pasó en la India, pasó en Inglaterra, pasó en varios países. Yo le advertí al presidente de River de estas circunstancias, y también lo hice público para que el socio esté informado. El presidente de River jamás me contestó. Y el otro tema que también es importante, que nos preocupa a todos: nosotros queremos un River campeón, un River que gane títulos, un River que guste, gane y golee, un River que conserve las figuras que surgen de las inferiores, que los chicos formados acá, y Carlos de esto sabe bastante, la rompan acá, con la camiseta de River y no con una camiseta europea. Y esta gestión tiene un mal ojo para el fútbol, vende lo mejor y compra lo que el mercado ofrece, y que termina siendo caro, porque se han pagado sumas muy importantes por jugadores que apenas después de un par de partidos dejaron nuestra institución. Y el River campeón se hace con un trabajo serio, responsable, apuntando a las inferiores y comprando jugadores de calidad excepcional. Y nosotros vamos a trabajar para más títulos, más gloria deportiva, porque a mí no me interesan los balances, me interesa la gloria deportiva. La parte económica es importante para financiar toda la estructura, pero River no reparte dividendos entre los socios, reparte servicios y la alegría del fútbol bien jugado. Entonces tenemos que ser conscientes de lograr un equilibrio entre las necesidades financieras y la gloria deportiva, que es lo que queremos, entre las necesidades económicas y los espacios deportivos que el socio necesita. Daniel, estuvo la semana pasada, nosotros le damos espacio a todos los candidatos, estuvo el doctor Trillo y me dejó preocupado con una cuestión sobre la cual me interesaría tu opinión. Habló del elevado nivel salarial de los gerentes en River. ¿Esto es así? Es así, pero lo que más me preocupa es que no haya dirigentes cumpliendo la función que hoy cumplen los gerentes. O sea, la tercerización. Claro, porque River es una máquina de recaudar, y a mí no me preocupa que River pague bien, sin perjuicio que en la medida en que esté justificado ese buen salario.
porque esto se mide en productividad. Si yo contrato, voy a dar un ejemplo público, el Inter Miami contrató a Messi, le paga una fortuna, pero gracias a Messi ha ganado más dinero y ha ganado una fortuna. Entonces tenemos que medirlo en términos de productividad. Y hoy tenemos dirigentes que no conocen lo que pasa en el día a día en el club porque lo manejan los gerentes, que cobran, como vos señalás, sumas importantes. Y son los que tienen la información. Y este sí es un problema, porque no hay directivos a cargo de las áreas que conozcan los temas. Y siempre River tuvo empleados jerarquizados con dirigentes a cargo, con información pública, no había secretos. Hoy hay muchos secretos. Entonces, ¿quién de nosotros conoce el proyecto integral de las reformas del estadio? Nadie. Nos enteramos a medida que avanzan las obras, entonces tiraron abajo un gimnasio y nos enteramos después que ya el gimnasio está destruido. Hace poco fui, por ejemplo, a la peña de tango que se hizo en el club y la gente de tango no tiene el clásico, el histórico salón de tango, Aníbal Troilo, donde se practicaban danzas, folclore y tango. Y están cumpliendo la función y su actividad en un piso inadecuado para este tipo de disciplinas. Vos sabés que el baile requiere determinada superficie. Sí, es más, la comisión de folclore permanentemente me invitaba hasta hace unos años es decir, era sido concurrente a las reuniones. De repente se dejaron de organizar esas reuniones de folclore, de danza, se dejaron de organizar en el club. Cuando yo presidía el departamento cultural a finales de los 90, teníamos peñas de folclore y de tango de unas 600 personas en la confitería de River, que cuando me fui, mi sucesor, Raúl Valverde, supo continuarlas. Separado Valverde del cargo, lamentablemente la actividad empezó a mermar su ritmo por falta de apoyo, y yo celebro que ahora se haya realizado después de mucho tiempo una peña de tango, por eso asistí, como forma de expresar mi apoyo por la actividad. Pero es necesario darle a cada actividad el apoyo. Tengamos en claro lo siguiente: no hay deporte o actividad chica en el club más grande. Todos los deportes y todas las actividades deben ser desarrolladas en River. Carlos, ¿alguna pregunta para Daniel? Sí, Daniel, una pregunta puntual. Porque uno tiene muchos años en el club. Bueno, yo ya ahora, hace tiempo que por otras actividades me alejé de la política, ¿no? De la participación en la política. Me preocupan muchas cosas que pasan como socio. Pero lo que apunto es que pasan las elecciones, pasan años, pasaron varios presidentes, y siempre, bueno, se presentaron muchas listas. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no cuesta tanto un acuerdo en la oposición para hacer una lista única para enfrentar al oficialismo? La oposición va unida en mi lista. El oficialismo va dividido en 4 listas. Vos, que sos hombre que conoce a la gente del club, sabés los vínculos que hay en las otras listas de gente con el oficialismo. Además, pensamos diferente. Hace 8 años no me postulé justamente para no dividir la oposición. ¿Quieren ir ustedes? Vayan. A mí me interesa la bandera, no quien sostiene el mástil. ¿Y qué hicieron cuando estuvieron en comisión directiva representando a la minoría? Apoyar al gobierno de turno. Hagamos nombres si querés. Antonio Caselli llevó como directivo a Juan Napoli. Juan Napoli pasó de la lista de Castelli a la lista de Donofrio, y de ahí pasó a ser asesor del presidente Jorge Brito. O vayamos al caso de Carlos Trillo, Barreto y Oñate, que son los autores del aumento automático de la cuota social, y que levantaron la mano en todas las sesiones apoyando al oficialismo. Y nosotros tenemos una visión crítica, porque pensamos que es el rol que le cabe a la oposición.
preguntar, controlar, fiscalizar y llevar ideas alternativas. Siempre podemos aportar una idea superadora. Y nada de esto ha pasado. ¿Cuánto tiene que ver, Daniel, que entre la pelotita, como decimos siempre, a que no entre en las elecciones, ¿no? ¿Cuánto recordamos las elecciones de Donofrio con todos los triunfos que se obtuvieron? Era casi lógico de que volviera a ser reelecto. En este caso, si vamos a los últimos 2 años de River, se obtuvo con esta comisión directiva un solo torneo y varios fracasos, ¿no? O varias, no quiero decir fracasos deportivos, pero sí para el hincha quedar afuera con Temperley, con Talleres, sin desmerecerlos a ellos, también cuenta a la hora de emitir el voto. Primero somos hinchas, por lo tanto siempre queremos que entre la pelotita. No nos preocupa el resultado futbolístico, sino el rendimiento. Nosotros no estamos conformes con el rendimiento futbolístico actual. Creo que tampoco lo está Marcelo Gallardo, porque así lo expresa él públicamente, y supongo que ningún hincha de River está contento con un River que gana agónicamente o con una diferencia no justificada en el juego. River debe ganar, gustar y golear. Esta es la premisa. Y tenemos que ir por todos los títulos. River debe ser campeón del torneo más chico al torneo más grande. Fuimos al Campeonato Mundial de Clubes con resignación por parte de los dirigentes. Y nosotros teníamos que haber ido a ganar el Campeonato Mundial de Clubes. De hecho, lo escribí antes que empiece el campeonato, pidiéndoles, muchachos, hay que ir a ganar y hay que apoyar al equipo y tratar de armar el mejor equipo y el mejor planteo posible. Porque ahí es donde está la gloria deportiva, en los títulos, y ahí es donde está el dinero. Fíjate un detalle, el Real Madrid tuvo una participación regular en el Campeonato Mundial de Clubes, mejor que la nuestra porque no pudimos nosotros pasar de ronda. Recaudó 70 millones de euros. Con esos 70 millones de euros lo compró a Franco Mastantuono en cómodas cuotas y le sobró 30 millones de euros. ¿Te das cuenta cómo la diferencia que hay de capacidad en los dirigentes de allá y los dirigentes de acá? Si nosotros hubiéramos hecho un mejor papel en el Campeonato Mundial de Clubes, hubiéramos podido retener a Mastantuono, pagarle lo que él quería, podríamos haber hecho muchas cosas. Lo cual hubiera requerido, me parece, una planificación previa que no la hubo, ¿no? Sabiendo que se iba a afrontar semejante torneo. Bueno, es que hoy no se planifica, porque hoy lamentablemente River tiene que planificar a 20 años. Es el tiempo que vos tenés desde que un chico entra en las inferiores de River hasta que llega a la plenitud deportiva. Y vos tenés primero que inculcarle el amor por la institución. Y para ello tenés que expulsar a todos los representantes, a todos los empresarios, a todos los mercaderes del fútbol, que como bien saben ustedes están enraizados hoy en River. Hay que echarlos a patadas. Voy a ser gráfico y claro. A partir de ahí, educás al chico para que ame nuestra camiseta, y cuando llega a la etapa del fútbol profesional le tenés que pagar bien, porque si no tampoco lo podés retener. Pero River le puede ofrecer a los chicos un plus que en Europa no lo van a tener, que es ser ídolos en su tierra. Ustedes han conocido, Carlos seguro, a don Amadeo Carrizo, por ejemplo. ¿Cuánto valor tenía ser Amadeo Carrizo? Ese reconocimiento público. Eso es algo imposible de medir. Obviamente Amadeo es de una época en que el fútbol manejaba otro dinero, pero hoy que el fútbol puede pagar cifras importantes, River puede pagar muy bien si cuida los recursos, retener a los futbolistas
y recaudar con la venta del espectáculo deportivo a las cadenas de televisión internacional, que es lo que hace el fútbol europeo. Vos fijate que todos los futbolistas que venden los clubes europeos a la televisión son latinoamericanos, argentinos, brasileros, colombianos, paraguayos, porque el jugador europeo es un atleta, no es un jugador de fútbol. La gambeta, el toque sutil, la improvisación que tiene nuestro fútbol no llegó todavía a verse en futbolistas europeos. En esto que estás diciendo se resume tu apotegma: vender fútbol y no vender futbolistas. Así es, esto lo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? A partir de los 90 cambió el negocio del fútbol por la televisación internacional. Y vos fíjate que los clubes europeos multiplicaron por 40 sus ingresos. Y nosotros apenas ahora estamos empezando a multiplicarlo por 3 o 4 veces. Tenemos mucho margen para crecer en la recaudación, siempre y cuando sepamos conservar a los futbolistas. Porque la gente no ve corredores, para eso ve rugby, cuando uno quiere ver fuerza y velocidad. Ve fútbol para ver talento. Ejemplo, el gol de Argentina del otro día, con Julián Álvarez, que frena y tiene la lucidez de tocarse la mesa y mete como define despacito para que nadie pueda alcanzar la pelota. Eso es talento. Eso no lo ves en Europa. Eso lo ves en el fútbol latinoamericano. Sí, por eso vienen a comprar los jugadores acá. Pero también no solo es el problema de los representantes, también yo lo he vivido, sobre todo en los últimos años que estuve en fútbol. También la desesperación de los padres para que el chico se vaya rápido a jugar a Europa y salve el futuro económico. Es un factor también que hay que decirlo porque lo veía a diario en los entrenamientos y charlando con los padres. Entonces es como que también le queman un poco la cabeza a los chicos para que se vayan rápido. Por eso te decía, es un proceso largo. Empieza con la educación de los chicos, de generarles el deseo de construir su futuro en la Argentina y de pagarles bien, porque entendamos algo, después de cierto número, poné los ceros que vos quieras, ya no sabés qué hacer con el dinero. Seguro. Gente normal ya después de cierto número no sabés en qué gastar el dinero. Entonces, obviamente hay que darle seguridad económica a los chicos, máxime cuando son estrellas futbolísticas. Y por eso hay que pagarles bien. No hay forma sino de retener. Y River puede pagar muy bien. E incluso más a veces que los clubes europeos, porque no todos los clubes europeos pagan las cifras que paga River. Entonces, seamos conscientes que tenemos que darles la seguridad económica, pero cuando esos padres firman convenios vergonzosos con los representantes, porque son los que les terminan abriendo la puerta a los chicos para una prueba y que los acompañan a los chicos en determinadas circunstancias, y mientras el chico sigue en camino lo acompañan, y si el chico cae por algún motivo, una lesión que no puede jugar más al fútbol, se olvidan, o si no tiene el talento que esperaban, se olvidan del chico. Y vos, Carlos, sabrás mejor que yo que de 1000 chicos llegan muy pocos a triunfar en primera división. Por supuesto. Y River hay otro factor fundamental, perdóname, hay otro factor fundamental que es la falta de formadores como había antes. Antes vos tenías un Adolfo Pedernera, tenías un Federico Bairo, un Martín Pando, que ya desde chiquito les enseñaban el sentido de pertenencia con el club, que era muy fundamental eso. Sí, estás hablando de glorias de River, los conocía todos muy bien, a Bairo, Pando, una visión y un ojo para los chicos increíble. Adolfo era un maestro que enseñaba permanentemente cómo había que educar a los chicos, ¿no? Federico Bairo, un gran técnico que hace 50 años
dicho sea de paso, dirigió el partido que le dio a River el campeonato. Del 75, sí. Daniel, lo que decía vos, es cierto, el tema de sumarle los ceros que pueda sumarle, pero yo no puedo manejar 5 autos a la vez. No puedo ducharme con 5 duchas a la vez. ¿No es cierto? Esto es así, pero me parece que detrás del mundo de los representantes, más allá del dinero, hay otro factor y es el poder. El poder que está engarzado hoy en día con grandes corporaciones mediáticas que se han apropiado del fútbol. Bueno, obviamente contra eso estamos peleando. Por eso yo te hablaba al principio, hay dos modelos para mí muy nítidos, el modelo corporativo y el modelo deportivo. Vos fíjate, vos escuchás hablar a los otros candidatos de River y le hablan al mercado. Me escuchás hablar a mí y le hablo a la gente, de sus necesidades, de sus problemas, de sus anhelos. ¿Cuál es el anhelo del hincha de River? Un River campeón. Ahora parece que lo importante es que los chicos que salen de River sean un producto de venta rápida, y no es así. Los chicos que salen de River tienen que ser ídolos en River. Si la rompen, que la rompan acá. Que jueguen con la camiseta de River. Y obviamente hay que pagar, pero tenemos con qué pagar. Sí, últimamente, por poner un caso, es el caso de la Cruz, que se vendió y se trataron de traer diferentes opciones para reemplazarlo, que salieron mucho más caras de lo que le podíamos haber pagado, o le podía haber pagado River a De la Cruz y que quedarse acá. Y el dinero de Julián se fue. El dinero de la venta de Enzo Fernández también se malgastó. Y el de Mastantuono se va a malgastar. No te quepa la menor duda en si continúa esta gestión. Sí, porque yo venía... Esto es el secreto. Y me parece que hablo con cierto conocimiento porque mi padre manejó del 75 al 79 la Comisión de Fútbol, una época gloriosa, y yo fui testigo de su actividad y de aquella gestión. Se compraba únicamente al jugador exquisito y además eran dirigentes que personalmente seguían a los futbolistas antes de comprarlos. No veían videos como hay ahora, armados por los representantes donde eligen las mejores jugadas para generar una ilusión. Recuerdo un día mi padre me dice, yo era chico, acompáñame a Santa Fe que vamos a ver un partido de Unión. Estaba siguiendo a Leopoldo Jacinto Lucas, por ejemplo, que entonces eran dirigentes que él, Patrick Nover, el Rafael Aragón, Alfredo Daviche, eran dirigentes que iban personalmente a ver futbolistas antes de comprarlos. Hoy, en cambio, ven un video aconsejado por el representante de turno, representante que viaja a Paraguay con el plantel y que él tiene un gran yate, pero los socios de River padecen faltantes permanentes en las instalaciones del club. ¿Vos viste los roperos actuales del club? Te cambia un poco la órbita. Vos vas con una pelota número 5 inflada y no la podés desguardar en el ropero, porque es tan angosto lo que pusieron que no entra en la pelota número 5. ¿Cómo se van a formar los chicos jugando al fútbol en River? Va un chico con la mochila que sale del colegio y va al club, para guardar la mochila la tiene que desarmar, porque no entra en el ropero. Es decir, son dirigentes que no tienen vida deportiva, vida social, y que están pensando en las finanzas. Y por ese motivo no comprenden este tipo de necesidades. El crack nace cuando llega al club y vos le tirás una pelota de fútbol y empieza a jugar. De cada 1000 chicos va a salir uno para el fútbol profesional. Pero ¿dónde empieza? En ese potrero donde empezaron todos los grandes futbolistas. Y hoy River ha perdido eso. Un chico de 8 o 10 años, ¿dónde juega hoy al fútbol? En nuestro club. No tiene espacio. No. Bueno, en eso que voy a decir me parece que hubo una deformación respecto del perfil de dirigente. El perfil de dirigente, de lo que se desprende que vos decís, yo coincido. Hoy en día, cuando se hace una campaña electoral, está dedicado a las finanzas, está dedicado a la infraestructura, que no está mal,
pero se deja de lado una condición fundamental para mí de un dirigente, que es saber de fútbol, porque va a dirigir un club de fútbol, más allá de que socialmente se crezca y demás. El caso lo pusiste vos con tu padre, que personalmente, y con Sapiense, si no, no va a ir a ver, no va a ir a ver a un jugador para evaluarlo porque no tiene las armas para evaluarlo. Bueno, este perfil, este costado, se fue dejando de lado. Y el dirigente lo fue resignando en representantes y en otras áreas. Me parece que por ahí también pasa el tema. Este sesgo que se ha perdido del dirigente, sobre todo de un presidente del club. Bueno, pero y esto pasa en fútbol y en el resto de las actividades, no solo en fútbol. Porque el departamento físico era el departamento más deseado en River después del departamento de fútbol. Y hoy vemos que lo manejan los gerentes. Y así venía con cadetes y otro tipo de actividades que hay en River que eran deseadas por los dirigentes justamente porque era la oportunidad de trabajar en beneficio del club. Sí quiero rescatar a los muchos socios que colaboran, trabajan anónimamente, que son muchísimos, socios que acompañan a chicos que a lo mejor tienen que ir a las 8 de la mañana a disputar un partido en algún lugar inhóspito, lejano de la provincia, por ejemplo. Y hay gente que se sacrifica por el club, pero lamentablemente los dirigentes que ocupan cargos relevantes están, como vos bien señalás, pensando en las grandes finanzas y no en la actividad real de River, que es el fútbol, el deporte y la vida social. Daniel, vos vi en tu página de Facebook, por ejemplo, sobre todo hablando del problema del gobierno, veía a los clubes como multimillonarios y pedía un mayor porcentaje del dinero que recaudan, ¿no? Y al respecto vos sacaste un comunicado, ¿no? ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Bueno, el gobierno, en su afán, en su voracidad fiscal, aumentó la alícuota del 7,5% que pagaban los clubes de fútbol al 13 más 5, al 13,5 más 5,3, un adicional del año que viene, que hace un 18 y pico, que tenemos que pagar. Es una barbaridad. Si es una retención a las ganancias del club. En la venta de Mastantuono, fíjate que por la forma que se paga, nos van a retener un 18, y pico % de la venta del jugador. Y es un número muy elevado, un número con el que vos financiás prácticamente todas las actividades deportivas del club. Y eso se pierde en la voracidad fiscal. Y es un gobierno que nos compara con empresas comerciales que no brindan ningún servicio a la comunidad, sino que buscan su propio beneficio. Y nosotros, los clubes de fútbol, cumplimos un rol propio del Estado, que es educar y formar a los chicos. Y el Estado, este gobierno al menos, no lo tiene en cuenta. Es un rol subsidiario del Estado. Claro, y propuse a todas las agrupaciones políticas firmar una nota conjunta cuestionando al gobierno nacional, pero no encontré eco en el resto de las agrupaciones. No sé si por la política interna o por la política nacional o por falta de coraje personal. Pero también para ser dirigente uno tiene que tener los huevos para enfrentar lo que haya que enfrentar en defensa del club. A veces hay que enojarse con el gobierno nacional, a veces dar peleas en la AFA, a veces habrá que dar peleas internas, pero esta es una cuestión de coraje. Obviamente no basta el coraje, hace falta también la inteligencia y la capacidad de cómo dar esa pelea. Daniel, ¿cómo recién vos hablabas de la representación?
Yo me veo que en este momento River no tiene sensación que tuvo unos años atrás, tanto en AFA como en Conmebol. Bueno, eso hay que preguntárselo a Brito. Cierto lo mismo que vos, pero desde el llano lamento que eso ocurra. Si el socio nos confía la responsabilidad, personalmente asumiré esa representación, porque entiendo que River debe asumir un rol de liderazgo del fútbol argentino y del fútbol latinoamericano, y no como hoy que estamos desplazados y no cumplimos esa función. River debe ser el horizonte, la guía. Claro, pero eso como que se ha perdido, ¿no? Porque inclusive nosotros en su momento, hace ya un tiempo largo, hablamos con Matías Patañán, porque vos lo sabés bien, River decía en la camiseta atrás el más grande, y por un pedido supuestamente de la gente que provee la indumentaria, claro, de la gente que provee la indumentaria, hizo poner grandeza. Y yo me parece que es mucho más importante el más grande que grandeza, cosa que en ese momento Matías no nos pudo responder, ¿no? Obviamente coincido con vos. Lo grave es, desde mi punto de vista, es que los dirigentes no tengan la capacidad de decidir por sí. Uno puede aceptar sugerencias de una empresa, de un publicista, alguna idea que acerca a un tercero, en la medida que sea beneficiosa para el club. Pero en este caso se hizo por razones de no quedar mal con alguien, de no provocar con nuestros adversarios, de no provocar a nuestros primos, que también dicen ser grandes. Y nosotros tenemos que defender nuestra posición. River es el más de Argentina sin duda, y de Latinoamérica también. Dignamente nos hemos ganado esa frase como expresión de lo que somos. Y mal puede renunciar un dirigente a nuestra identidad. Pero esta dirigencia lo hace permanentemente. Borró el nombre de Liberty del estadio. Eso te iba a decir. Permitió que se tape el escudo nuestro escudo en un partido de la Conmebol. Si vos venís a mi casa, lo primero que tenés que hacer es respetarme. No podés tapar mi escudo. Pintó el estadio de gris en vez de los colores que nos representan, con una excusa torpe y burda. El deterioro de las butacas depende de los materiales de las butacas, de los protectores que las butacas tengan, y no de los colores. Pero como hay periodistas que repiten hasta el cansancio lo que el oficialismo les dice, se instaló la idea de que el color gris dura más que el color rojo, cuando estamos cansados de ver butacas rojas en miles de estadios del mundo, ¿no? Inclusive de acá de la Argentina. Sí, sin ir más lejos, el estadio de Santiago del Estero son todas butacas de colores. Y con el sol que hay en Santiago del Estero. Claro. Así el mayor que el de acá. Por eso digo que es una excusa un poco torpe. Para ir cerrando, todavía nos quedan unos minutos. Danos el panorama de lo que vos le querés comentar al socio, para que el socio el noviembre vaya y te elija a vos como presidente. Nosotros ¿Y el por qué, no? Nosotros queremos un River campeón, deportivo y social. Un River que siempre vaya por más títulos, por más campeonatos, por más espacios deportivos, por un River federal. Esta es una idea que hace tiempo la vengo explicando. Nuestro anhelo es tener sedes deportivas y sociales en todos los barrios, en todas las provincias, para poder atraer a los chicos que vengan a practicar deporte en River, y de ahí van a surgir los grandes futbolistas, los grandes tenistas, los grandes basquetbolistas, para nutrir a distintas actividades nuestras,
Y también va a venir el chico gordito que quiere formarse y educarse en el deporte. Sucede que el término deporte es un término prácticamente universal, pero no todos entendemos lo mismo. El deporte puede ser superación personal, superación individual, puede ser formación, puede ser diversión o puede ser un negocio. Para los actuales dirigentes es un negocio. Para los dirigentes fundadores de River y sus continuadores, el deporte en cambio es diversión, formación y superación personal. Ese es el objetivo que tiene un club como River. En lo futbolístico, un River campeón, con mucha actividad deportiva, mucha actividad cultural y mucha actividad social. En caso de ser elegido presidente, ¿el técnico sigue su carrera o hay alguna otra opción? Porque cada uno por ahí se manifiesta de diferente manera con respecto a lo que es el fútbol, ¿no? Aclaremos algo. River no es técnico dependiente. Obviamente, de ser elegido, lo primero que haré es reunirme con Marcelo Gallardo y hablar con él de algo que para todos nosotros es obvio. El rendimiento del equipo no es el rendimiento que nosotros esperamos. Idea que yo sé que Marcelo Gallardo comparte, porque él lo expresa públicamente también después de cada partido cuando habla. A veces marca que está viendo mejoras, pero él sabe bien que no ha alcanzado lo que él pretende y lo que él busca. Desde afuera tengo la sensación y el diagnóstico de lo que está ocurriendo, pero tengo que sentarme a hablar con él, que en mi opinión la responsabilidad es de los dirigentes. Y de esa conversación se va a decidir, obviamente se va a planificar el fútbol profesional de River y el fútbol de todas las inferiores, porque en mi opinión tiene que haber una única política desde la novena hasta la primera, que tienen que tener todas un mismo lineamiento. Esto lo explicaba Adolfo Pedernera. Cuando vos tomás a un chico recién llegado al club, tenés el habilidoso y el fuerte. El fuerte se impone. Vos podés darle fuerza al habilidoso, pero no podés darle habilidad al fuerte. Entonces, el ojo clínico que hace falta en las inferiores es trabajar para que a la primera lleguen los habilidosos. A veces, cuando se buscan campeonatos en divisiones inferiores y no se trabaja para la primera, van quedando los chicos fuertes que imponen su fútbol y los habilidosos son dejados de lado. Y esto hay que saber trabajarlo, porque el fútbol de River está orientado a obtener más títulos profesionales, más títulos del primer equipo. Y entonces es algo que debe conducirse con una única cabeza y con un único proyecto. Obviamente no puedo hablar hoy con Gallardo porque él está en funciones y yo no. Lo haré si el socio nos elige el primer día. Vamos a ir cerrando, no sé, Daniel, Carlos, ¿alguna otra pregunta para...? No, resumir lo que decía recién Daniel, si se me permite, en una cuestión casi estratégica. Me parece que está citando unidad de concepción para tener después unidad de acción, ¿no? Es así. Es así. Para que recordando, para terminar, Adolfo, una vez me acuerdo que me dijo algo que me quedó grabado. Dice, no solo tiene que ser habilidoso, sino tiene que ser inteligente para jugar al fútbol, porque si sos habilidoso y no tenés inteligencia, no vas a trascender. Y eso fue algo que me quedó grabado en una charla que tuve con él allá por los años 90. Bueno, sí, Adolfo era un libro abierto de fútbol. Una enciclopedia era. Está el jugador que llamamos calicitero, que es habilidoso, pero nunca juega en función del ataque del equipo, sino de su rendimiento personal. Claro. Se refería
seguramente don Adolfo cuando te hizo ese comentario. Hace falta jugadores que usen su habilidad para atacar, no para retroceder o para gambetear en mitad de cancha. La gambeta es útil a partir de 3/4 de cancha, que es cuando desequilibra. Además hay que tener buen ojo para comprar. Vos fijate que vos podés comprar grandes futbolistas, pero que toquen una partitura distinta, porque en definitiva es como una orquesta. Esto pasó con el París cuando lo tuvo a Messi, Mbappé y Neymar. No se entendieron, porque jugaban tipos de fútbol que chocaban o se superponían. Entonces River tiene que saber elegir los futbolistas también. Si un equipo como River que ataca permanentemente, no le sirve el futbolista rápido, veloz, porque no tiene ese espacio para correr. Sé cuando un equipo juega de contragolpe. River necesita jugadores habilidosos que sepan generar espacios donde no hay espacios, que fue lo que siempre caracterizó al fútbol de River. Mi generación lo ha visto en Alonso, más tarde lo hemos visto en Orteguita o en el propio Gallardo, o en Nacho Escoco, por ser futbolistas más recientes. Es lo que tenemos que buscar. Daniel, agradecerte por estos minutos, lo mejor para las elecciones, y ojalá ese camino que vos querés sea el camino que queremos todos los hinchas de River. Bueno, de mi parte, un saludo y bueno, seguiremos charlando de acá a las elecciones para que nos vayas contando cómo va la situación. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo, gracias por tu tiempo, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.